El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha viajado a Londres, Inglaterra, al Reino Unido, para advertir sobre el impacto negativo de una salida británica de la Unión Europea, para tratar de que la Unión Europea permanezca junto con con Inglaterra, con el Reino Unido en general, y que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea para que ambos sigan estando unidos, complementados, de manera tal que Reino Unido no salga de la Unión Europea. Obama busca advertir sobre el peligro de que se produzca un Brexit, es decir, este juego de palabras entre Britain o Gran Bretaña, Great Britain, y exit, que representa o significa salida en inglés. Brexit, una salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea. Obama busca mantener una permanencia, busca propiciar una permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Esto lo han informado diversos medios internacionales. Viajó hoy Barack Obama al Reino Unido para evitar o para advertir de este impacto negativo. Lo reporta también el diario El País de España en su sección internacional como Obama viaja a Londres para sumarse al clamor mundial contra el Brexit. Sí, hay un clamor mundial, es decir, no es únicamente Estados Unidos el interesado en que Reino Unido no salga de la Unión Europea, sino muchos países de la comunidad internacional, de la Unión Europea misma. Dentro de la ONU también están en contra de que Reino Unido salga de la Unión Europea. Esto es algo a lo cual, digamos, o contra lo cual está en una aversión total el primer ministro británico David Cameron, porque no quiere que se produzca una salida del Reino Unido de la Unión Europea. No quiere hacer lo que hizo su antecesora hace muchos años atrás, Margaret Thatcher, quien creó una especie de muro de contención entre el Reino Unido y la Unión Europea para que esas divisiones significaran una independencia total del Reino Unido para no verse sumido a las políticas neoliberales, según lo alegaba, y a las políticas controladoras y subordinantes de la Unión Europea. Pero esto es algo a lo cual se opone totalmente David Cameron, porque las políticas que propone la Unión Europea van muy acordes a la agenda de gobierno de David Cameron, a las políticas que impulsa Cameron, tanto en cuanto a política exterior como a política interna, porque hay una estrecha relación entre David Cameron y Angela Merkel, quien lidera la Unión Europea, entre Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, más que todo con Francia y Alemania. Y esta relación estrecha a nivel comercial, a nivel diplomático, a nivel político, estas alianzas que también hasta en el sector militar implican una alianza en contra del terrorismo o la lucha contra el terrorismo, porque están implicados en la coalición internacional contra ISIS, acuerdos comerciales entre ambos. No quiere, esta es una relación que no quiere romper para nada David Cameron, y por ello él está luchando para evitar que Reino Unido salga de la Unión Europea. El País de España reporta, el presidente de Estados Unidos hace este viernes un llamamiento a los británicos para permanecer en la Unión Europea. Y es que Obama ha viajado a Europa, ha viajado al Reino Unido para advertir de los peligros de un Brexit, de una salida de Reino Unido de la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos llegó a Londres este jueves, dio el discurso viernes 22 de abril, donde tiene previsto hacer un llamamiento, de hecho lo hizo ya, a los británicos para que voten en el referéndum del 23 de junio por seguir en la Unión Europea. Esto es algo que hay que seguir muy de cerca. El referéndum consultivo que se va a producir el día 23 de junio de 2016, en la cual los británicos decidirán si quieren que su país se siga siendo parte de la Unión Europea o no. El líder del aliado histórico de Reino Unido, quien es Estados Unidos, o que es Estados Unidos, no solamente por esta digamos, compenetración idiomática, ya que ambos son países anglosajones, obviamente ambos hablan inglés, sino que ha habido una estrecha relación histórica, diplomática, política y geopolítica, estratégica y comercial, que a Estados Unidos le conviene y a Reino Unido también le conviene. Este líder del aliado de Reino Unido, Estados Unidos, defenderá que la prosperidad del país se vería irreversiblemente dañada si decide dejar el club. Obama se suma así al cada vez mayor clamor internacional contra el Brexit y aportará el colofón a una semana en que la campaña por permanecer en la Unión Europea celebra haber recuperado la iniciativa en el debate. Es decir, ha habido también negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, pero no se han llegado a consensos. Y no se ha llegado a consensos porque la Unión Europea está en una clara posición de no querer que Reino Unido se vaya de ella, que abandone la zona de la Unión Europea. Si bien Reino Unido no es parte de la zona euro,
o de la eurozona, es decir, no es parte del bloque de países que tienen como divisa y moneda común el euro, ya que en el Reino Unido se maneja la libra esterlina. Diplomática y geopolíticamente y hasta comercialmente, no monetariamente, Reino Unido hace vida en la Unión Europea, pero hay ciertos sectores radicales dentro de la política británica que quieren una salida de Reino Unido de la Unión Europea porque no están dispuestos a ver subordinados a políticas monetarias que implican una derogación total de la libra esterlina para que el euro, una moneda que actualmente está en cierta recesión, con un respaldo en cuanto a liquidez bancaria no muy bueno, no muy estable actualmente, porque el Banco Central Europeo ha propiciado políticas de rescate y de financiamiento para con países como Grecia, como España, que implican una pérdida de capital financiero importante en esos paquetes de rescate, dejando con liquidez monetaria más baja al Banco Central Europeo, por lo cual afecta al euro, su capacidad de compra, y lo, digamos, lo subordina o lo coloca en una recesión técnica. Y también la pérdida de competitividad y devaluación del euro con respecto al dólar tras el alza del dólar por la subida de las tasas de interés de la Fed o Reserva Federal hacen que el euro también pierda competitividad. Por ello los británicos se oponen a que el euro sea la moneda también que se utilice en Reino Unido, y ese es un argumento que utilizan para querer y desear y pedir una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto es algo a lo que se opone David Cameron. A pesar del extendido temor de que las intervenciones de líderes extranjeros puedan resultar contraproducentes, como intromisiones en un debate esencialmente nacional, Downing Street confía en que el apoyo del presidente estadounidense será beneficioso para su causa. Está previsto que Obama destaque la importancia para Washington de que su aliado refuerce su peso en la Unión Europea, no solo para promover el libre mercado, sino también por razones de seguridad. Obama claramente quiere a un Reino Unido dentro de la Unión Europea, porque el peso que tiene el Reino Unido dentro de este bloque implica relaciones comerciales mucho más diversas con países de primer orden mundial, como incluso Rusia, Estados Unidos, que se promueva el libre mercado, ya que Estados Unidos apela a ello, y al estar dentro de la Unión Europea esa política de libre mercado se potencia. Pero si sale de la Unión Europea, esta podría aislarse un poco y retraerse. En cuanto a razones de seguridad, la importancia de que Reino Unido esté dentro de la Unión Europea le brinda más seguridad como país, como nación, como Estado. Esto es algo a lo que ha apelado Barack Obama en su discurso el día de hoy en Reino Unido, y en este momento vamos a escuchar lo que dijo el presidente estadounidense con respecto a su advertencia de un impacto negativo de una salida británica de la Unión Europea. Estados Unidos quiere al Reino Unido como socio, y el Reino Unido está mejor liderando una Europa fuerte. Ser parte de la Unión Europea potencia su poder. Esta es la importancia que ha destacado Barack Obama sobre que Reino Unido debe permanecer dentro de la Unión Europea, porque la potencia o el poder que tiene en sí el Reino Unido se ve, digamos, repotenciado, se ve complementado con que esté dentro de la Unión Europea y por parte de la Unión Europea, ya que las políticas comerciales de la Unión Europea hacen que el Reino Unido pueda ser más potencia de lo que ya es, promover el libre mercado y de cierta manera tener y darle y mantenerle ese peso e influencia que tiene en el mundo como país de primer orden mundial, que sigue siendo, y si llega a salir de la Unión Europea aún lo seguiría siendo, pero esto es algo que quiere evitar Estados Unidos, el mismo Reino Unido, el gobierno de David Cameron y países dentro de la ONU y de la misma Unión Europea. Se esperaba que el presidente advirtiera además el peligro de dar por hecho, como hacen los voceros del Brexit, los que apoyan la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que un Reino Unido fuera de la Unión Europea podría alcanzar fácilmente un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos, como advirtió en otoño pasado el representante norteamericano de Comercio Exterior, Michael Froman. Estados Unidos no está en el mercado para acuerdos de libre comercio con países individuales, lo dijo. Es decir, Estados Unidos no está interesado en un mercado en el que los acuerdos de libre comercio se hagan con países de manera aislada, sino con bloques, porque al estar aliado comercialmente con bloques implica un incremento en los intercambios comerciales, las zonas estratégicas comerciales, haciendo que Estados Unidos vea incrementados sus ingresos mercantiles por concepto
de importaciones para que el Producto Interno Bruto crezca a través de la economía de puertos que Estados Unidos está tratando de impulsar en su país. Por ello quiere aliarse comercialmente con bloques y al saber que Reino Unido es un peso pesado dentro de los acuerdos comerciales, lo quiere dentro de la Unión Europea porque la Unión Europea también comercialmente se ve potenciada y si llega a salir el Reino Unido de ella tendría una gran pérdida a nivel comercial. Estados Unidos quiere aliarse comercialmente también con Reino Unido de manera específica y proyectada a Reino Unido, pero estar también aliado con la Unión Europea. Claramente Obama busca proponer una retórica que sea convincente para mantener al Reino Unido en la Unión Europea porque eso representa acuerdos de libre comercio dobles para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos al tener un aliado británico dentro de la Unión Europea puede acordar o también establecer acuerdos de libre comercio con la Unión Europea en general, pero también aparte y de manera focal un tratado de libre comercio con el Reino Unido. Por ello quiere dentro de la Unión Europea. Estaba previsto que Obama expusiera sus argumentos en un artículo en el conservador Daily Telegraph y en una conferencia de prensa por la tarde en el 10 de Downing Street, residencia del primer ministro británico David Cameron. Antes, Barack y Michelle Obama almorzaron en el castillo de Windsor con la reina Isabel II, Elizabeth Marie Alexandra Windsor, que es su nombre real, quien ayer cumplió 90 años. El lunes, el presidente se reunirá en Hannover, Alemania, con la canciller del país Angela Merkel, con el primer ministro italiano Matteo Renzi, el presidente francés François Hollande y el propio primer ministro británico David Cameron para discutir sobre la crisis de los refugiados. La cita servirá para lanzar el velado mensaje de que en el caso de que llegue a producirse la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el premier británico podría no estar invitado a un cónclave transatlántico de estas características. ¿Qué sucede? Aquí Reino Unido también tendría una gran pérdida porque al estar fuera de la Unión Europea, un cónclave transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea por acuerdos comerciales dejaría a Reino Unido fuera de conversaciones que implican un repotenciamiento comercial sin precedentes. Es decir, la magnitud que tiene un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea implica zonas estratégicas comerciales que hacen que los intercambios comerciales, las exportaciones entre países, entre Alemania, que por ejemplo podría exportar vehículos a Estados Unidos y Estados Unidos dotarla de tecnología, también en cuanto a insumos y materia prima, son oportunidades que no quiere desaprovechar el Reino Unido y por ello, en caso de que esté fuera, cónclaves transatlánticos entre Estados Unidos y la Unión Europea acordarían tratados comerciales en los cuales o de los cuales no sería parte Reino Unido. Por ello es una premisa que quiere hacer valer David Cameron y por ello no quiere estar fuera de la Unión Europea. Por ello Barack Obama no quiere a Reino Unido fuera de la Unión Europea y varios o muchos británicos, mejor dicho, no quieren a su país dentro de o fuera de la Unión Europea, mejor dicho, con excepción del sector o el segmento radical de la población que apoya el Brexit y apoyará o votará a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio. Los planes de Obama de inmiscuirse en el debate que casi monopoliza la política británica no tardaron en ser citados por los euroescépticos, es decir, aquellos que no creen en las políticas de la Unión Europea. Boris Johnson, alcalde de Londres y una de las principales figuras de la campaña por el Brexit. Lo curioso es que aquí el alcalde de la misma ciudad capital de Inglaterra y también capital del Reino Unido, por así decirlo, está a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Él acusó al mandatario estadounidense de practicar la hipocresía y defendió que Estados Unidos nunca aceptaría compartir su soberanía con una institución como la Unión Europea. Pero para tratar de contraargumentar lo que dice aquí el alcalde de Londres, Boris Johnson, Estados Unidos no busca acercarse a la Unión Europea para compartir soberanía, sino para compartir intereses comerciales y sistemas bilaterales de comercio que de alguna manera potencien a ambos países, pero claramente Estados Unidos busca potenciarse más a sí mismo de lo que podría potenciar a la Unión Europea con estos tratados comerciales. Por lo tanto, Estados Unidos está interesado comercialmente en la Unión Europea y no políticamente para compartir su soberanía, ya que es algo que no tiene mucho fundamento y en realidad aquí Obama busca también dejar un gran legado en su política exterior en este último año de gobierno que le queda, porque busca reforzar relaciones con un bloque importante como lo es la Unión Europea y a la vez un factor importante dentro de ella como lo es el Reino Unido, para que el que sea o la que sea la próxima presidenta o presidente de los Estados Unidos reciba
una Unión Europea dispuesta a negociar y a seguir teniendo relaciones comerciales con un Estados Unidos que necesita de la Unión Europea, así como la Unión Europea necesita de Estados Unidos, y esto no es un secreto para nadie. Por ello, la importancia de que Estados Unidos permanezca dentro de la Unión Europea, pero también se ha pronunciado el día de hoy el primer ministro británico David Cameron. El primer ministro británico se ha pronunciado diciendo cosas muy importantes con respecto a la visita de Obama para advertir del impacto negativo de esta salida y invitar a los británicos a que voten a favor de que Reino Unido se mantenga dentro de la Unión Europea. Escuchemos lo que dijo el primer ministro británico David Cameron. Barack y yo nos mantenemos determinados a alcanzar nuestra visión de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque agregaría miles de millones a nuestras economías y fijaría los estándares para que el resto del mundo lo siga. Esto es lo que trata de destacar tanto Obama como David Cameron, es decir, aquí lo principal y el interés principal entre ambos países y la razón por la cual Estados Unidos no quiere a Reino Unido fuera de la Unión Europea, ni el mismo primer ministro británico no quiere a su país fuera de la Unión Europea, es porque esto implicaría, o esta salida significaría una exclusión de Reino Unido de esos acuerdos transatlánticos gigantes de gran magnitud a nivel comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por ello busca no solamente Reino Unido tener un acuerdo con Estados Unidos, sino que Estados Unidos esté también aliado con la Unión Europea para que esto potencie lo que en cuanto a su capital de inversión está dispuesto a hacer también con el Reino Unido. Y como lo dijo David Cameron, esto añadiría un acuerdo que no es inminente pero muy factible entre Estados Unidos y Reino Unido. Esto añadiría millones de dólares a nuestros países, lo cual incrementaría el Producto Interno Bruto, haría que el ingreso per cápita se también multiplicara y propiciaría un crecimiento que podría llegar incluso a un 1 o 2% en cuanto a Producto Interno Bruto, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, lo cual potenciaría sus monedas, tanto el dólar como la libra esterlina, y de tal manera habría un mayor acercamiento por el factor comercio entre dos países que son importantes en la geopolítica y el comercio mundial, como lo son Reino Unido y también Estados Unidos. Atentos a lo que puede pasar el 23 de junio en este referéndum, donde los británicos decidirán si quieren que Reino Unido permanezca dentro de un bloque que le brinda políticas que, si bien suelen ser liberales, implican o significan y representan un desarrollo importante a nivel comercial, estratégico, por la relación entre exportaciones e importaciones que se producen entre ambos países, a pesar de que Reino Unido no forme parte del bloque de países que tiene el euro como moneda común, pero aún así, la importancia de que Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea es grandísima, es muy grande, tanto para Reino Unido como para Estados Unidos y la misma Unión Europea, y así lo entiende Angela Merkel, y sabe que eso es lo que quiere, lo que busca, y la Unión Europea también tratará de evitar a toda costa una salida del Reino Unido de la Unión Europea por radicalismos de un sector que apoya la salida de del bloque europeo, de la Comunidad Europea. Lo más probable es que Reino Unido se quede, pero aún así hay posibilidades de que se produzca una salida. Atentos a esta posible salida o Brexit. Reino Unido fuera de la Unión Europea.